En la encrucijada del desarrollo humano y la sostenibilidad, un nuevo tipo de pionero ha emergido. Alguien que no se conforma con ver la basura como desecho, sino que la reconoce como materia prima, como una oportunidad que ha estado escondida frente a nuestros ojos todo este tiempo. Estos visionarios no ven montañas de residuos como un problema imposible, sino como el cimiento de un futuro distinto, más limpio, más justo, más próspero. La pregunta que ellos se hacen parece sencilla, pero en realidad es revolucionaria. ¿Y si los materiales de construcción del futuro fueran, en realidad, los residuos que desechamos cada día? Esta idea, que para muchos sonaría como una locura o un experimento marginal, se está convirtiendo en la semilla de negocios rentables y sostenibles en distintas partes del mundo. Innovadores que no esperan a que las grandes corporaciones solucionen los problemas, sino que deciden actuar con los recursos disponibles. Están demostrando que la economía circular no es solo un concepto bonito para conferencias, sino una realidad tangible que puede transformar comunidades enteras. Imagina un vertedero lleno de bolsas de plástico, botellas, empaques que flotan en el viento como recordatorio de un sistema de consumo insaciable. Ahora imagina que ese mismo lugar se transforma en una fábrica limpia, moderna, vibrante, donde el sonido no es el de la basura acumulándose, sino el de máquinas dando nueva vida a lo que antes parecía inútil. Imagina a personas que antes veían esos residuos con resignación, ahora viéndolos como fuente de trabajo, como esperanza, como el material con el que se construyen casas, calles y escuelas. Ese es el poder del emprendedor de residuos. En Kenia, por ejemplo, la visión de una mujer llamada Sami Mate rompió con todo lo establecido. Ella observaba cómo el plástico inundaba calles, ríos y comunidades enteras. Donde muchos veían contaminación, ella vio la oportunidad de levantar una nueva industria. Fundó Genge Makers con una idea tan audaz como simple: mezclar plástico derretido con arena para crear ladrillos. Podría sonar a experimento improvisado, pero en la práctica resultó ser un avance de enorme impacto. Esos ladrillos no solo resultaron más baratos de producir que los convencionales, sino también más resistentes, capaces de soportar más presión y durar más tiempo. De pronto, un material que representaba el símbolo del exceso y la contaminación se transformó en un bloque sólido de futuro. Visualiza el proceso: bolsas plásticas, botellas y restos de envases recolectados en calles polvorientas, llevados a un centro donde se trituran y funden. El calor derrite ese caos en partículas maleables que, al unirse con arena, se comprimen en moldes. Lo que sale no es basura, sino un ladrillo uniforme, brillante, de colores intensos, listo para pavimentar caminos o construir una escuela. Hay algo profundamente simbólico en ese momento. El mismo material que antes flotaba en alcantarillas ahora sostiene techos y paredes. En cada ladrillo hay una historia de transformación, no solo física, sino social, porque el proyecto de Sami no se limitó a fabricar materiales, también se convirtió en una fuente de empleo para personas que antes no tenían más opción que sobrevivir con trabajos informales. Ahora forman parte de una cadena productiva que dignifica su esfuerzo, les da estabilidad y, sobre todo, orgullo. En un país donde la infraestructura de reciclaje es escasa, el problema del plástico era enorme. Calles enteras de Nairobi y sus alrededores estaban llenas de bolsas desechadas, creando focos de infección y un paisaje gris de abandono. Pero, ladrillo a ladrillo, la visión de esta emprendedora cambió el panorama. Cuando un transeúnte pisa un camino hecho con estos bloques reciclados, quizá no piense en la historia detrás, pero está caminando sobre una revolución silenciosa, una revolución que demuestra que la innovación puede surgir en los lugares más inesperados, que no hace falta estar en Silicon Valley para cambiar el mundo. Basta con la determinación de ver lo que otros ignoran. Lo fascinante es que el impacto no se limita al ambiente. Con cada lote de ladrillos que sale de la fábrica se están generando empleos, capacitaciones, ingresos para familias enteras. Se está demostrando que luchar contra la contaminación no solo es una responsabilidad moral, también es un negocio inteligente. Los costos de los materiales son bajos porque parten de algo que la sociedad desecha, y la demanda es alta porque la necesidad de construir nunca desaparece. En Kenia, como en tantas partes del mundo, la vivienda accesible es un sueño lejano para muchos. Estos ladrillos son más baratos y más duraderos, una combinación poderosa que puede marcar la diferencia para miles de familias.
El mensaje que surge de esta experiencia es claro. Lo que hoy consideramos un problema gigantesco puede ser mañana la fuente de soluciones económicas y sociales. El plástico, ese enemigo ambiental que asfixia mares y tierras, puede convertirse en aliado si aprendemos a transformarlo. La clave está en la mentalidad del emprendedor que se atreve a desafiar el statu quo. Y mientras la máquina sigue trabajando, fundiendo residuos y moldeando ladrillos, no solo se construyen paredes, también se construye una nueva narrativa. Una narrativa donde la basura deja de ser símbolo de fracaso y se convierte en el cimiento de un futuro sostenible. El eco de esta historia resuena más allá de Kenia. Inspira a otros en África, en América Latina, en Asia, porque demuestra que no hay excusa para quedarse inmóvil. Las herramientas están ahí, las necesidades son evidentes y el mercado está listo para recibir soluciones. Sami no se conformó con quejarse del plástico, lo tomó, lo transformó y lo convirtió en oportunidad. Y en ese gesto nos recuerda que los grandes cambios comienzan con un acto de valentía. Así, lo que empezó como un experimento local ya pavimenta calles, levanta aulas y genera esperanza. Mientras tanto, en Nigeria, un emprendedor llamado Ifedolupo Runsewe miraba otro problema gigantesco que amenazaba con devorar el paisaje urbano: los neumáticos fuera de uso. Imagina montañas interminables de llantas viejas apiladas al sol, convertidas en refugio de mosquitos, en criaderos de enfermedades, en bombas de tiempo que podían incendiarse y liberar humos tóxicos. Millones de neumáticos, cada uno un residuo casi imposible de eliminar y cada uno una amenaza latente. La mayoría veía un problema insuperable, una sombra que crecía año con año, pero él vio en ese caos una oportunidad. Fundó Free Recycle con una visión clara: convertir ese caucho desperdiciado en materiales útiles para la vida cotidiana. El proceso comienza con la recolección de neumáticos en ciudades abarrotadas, donde se acumulan como esqueletos de una sociedad motorizada. Luego, en un centro de procesamiento, las llantas se trituran hasta convertirse en gránulos de caucho que parecen pequeñas piedras negras. Estos fragmentos se combinan con resinas y se moldean en adoquines y pisos de goma. El resultado es un material increíblemente resistente, flexible, capaz de soportar el peso de autos en entradas residenciales y al mismo tiempo suave para amortiguar caídas en parques infantiles. Lo que antes era un riesgo sanitario, ahora es una superficie segura donde niños juegan sin miedo a lastimarse. El impacto es inmediato. Familias que antes temían incendios provocados por neumáticos apilados, ahora ven cómo esos mismos desechos se transforman en caminos limpios y coloridos. Los parques que antes eran polvorientos, ahora tienen suelos de caucho brillante que invitan al juego. Los conductores que antes esquivaban charcos de lodo en sus cocheras, ahora disfrutan de entradas resistentes y duraderas. Cada adoquín cuenta una historia de resiliencia, una historia de cómo un país que lucha con problemas estructurales puede encontrar soluciones a partir de la innovación local. El camino de este emprendedor no fue sencillo. Enfrentó escepticismo de quienes no creían en la viabilidad del proyecto. Se topó con dificultades técnicas al principio, con máquinas que no funcionaban como debía o con procesos que requerían ajustes costosos. Se enfrentó a la falta de infraestructura de reciclaje, al reto de convencer a inversionistas de que el caucho usado podía ser rentable. Pero la perseverancia lo sostuvo. Siguió adelante probando una y otra vez hasta perfeccionar la técnica. Y con cada mejora, con cada lote de adoquines producido, demostró que estaba en el camino correcto. Hoy, Free Recycle no es solo una fábrica, es un catalizador de cambio. Da empleo a personas que recolectan neumáticos, a técnicos que supervisan la producción, a distribuidores que llevan el producto a comunidades. Ha creado una cadena de valor donde antes solo había desperdicio y peligro. Y en el proceso, ha limpiado ciudades, ha reducido riesgos de salud, ha abierto caminos hacia un futuro más sostenible. Lo que comenzó como una idea arriesgada se convirtió en una de las empresas de reciclaje más influyentes de Nigeria, y su éxito envía un mensaje poderoso: la inversión en soluciones sostenibles no es caridad, es un negocio viable que genera ganancias reales al mismo tiempo que transforma el entorno social y ambiental. El caucho que antes ardía en incendios contaminantes ahora amortigua las risas de los niños en un patio de juegos. Esa imagen resume el poder de la innovación: transformar un problema en un recurso, una amenaza en una oportunidad, una montaña de neumáticos en un cimiento para el futuro.
En las costas del Caribe mexicano, el sol brilla sobre playas que durante décadas han atraído a millones de turistas de todo el mundo. Aguas cristalinas, arena blanca y un clima cálido que parece diseñado para postales. Sin embargo, en los últimos años, esa imagen idílica ha sido invadida por una presencia incómoda y cada vez más alarmante. El sargazo. Este alga marrón llega en oleadas inmensas, cubriendo kilómetros de playa con un olor penetrante y una textura viscosa que aleja a los visitantes y daña los ecosistemas. Para muchos hoteleros y residentes, el sargazo es sinónimo de pérdidas económicas, de días enteros dedicados a limpiar orillas sin lograr resultados duraderos. Para los científicos es un desafío ecológico, pero para un emprendedor mexicano se convirtió en lo que él llama oro azul. Mientras otros veían basura marina y desastre turístico, él vio ladrillos, ladrillos que podían cambiar la narrativa y ofrecer una solución inesperada. El proceso de convertir sargazo en bloques de construcción parece mágico. Comienza con la recolección de las algas, un trabajo que en sí mismo ya representa un alivio para comunidades costeras que sufren con la acumulación. Las montañas de algas recogidas se secan bajo el sol caribeño, se trituran y se combinan con otros materiales para formar una mezcla moldeable. De esa masa salen ladrillos sólidos, uniformes, que sorprenden por su resistencia. Casas enteras pueden construirse con ellos, y lo más fascinante es que, a diferencia de materiales tradicionales, estos ladrillos tienen propiedades térmicas naturales que ayudan a mantener frescos los interiores, reduciendo el uso de aire acondicionado en un clima donde la electricidad suele ser costosa. Además, han demostrado soportar los embates de huracanes, una amenaza constante en la región. Lo que antes era un alga que dañaba el turismo, ahora se convierte en un muro que protege hogares. Imagina caminar por un barrio construido con estos ladrillos. Las casas lucen normales a simple vista, pero cada una de ellas esconde en sus paredes toneladas de sargazo que de otro modo hubiera terminado pudriéndose en las playas o hundiéndose en el mar, liberando gases dañinos. Los residentes no solo tienen un techo, tienen la tranquilidad de saber que su hogar está hecho con un material que representa ingenio y resiliencia. Las familias que reciben estas viviendas sienten orgullo al saber que habitan en espacios que nacieron de un problema transformado en solución. Y a nivel económico, la idea es brillante. Los costos de producción son accesibles y la materia prima es abundante, casi infinita, mientras el fenómeno del sargazo continúe. Este proyecto ha atraído atención de inversionistas internacionales, de medios, de universidades. Es un recordatorio de que la economía circular no es solo una idea elegante en teoría, es un modelo práctico que puede surgir en cualquier lugar del planeta. La clave está en observar lo que otros desprecian y preguntarse cómo darle un valor nuevo. En este caso, el Caribe mexicano ya no es solo un destino turístico, es también un laboratorio de innovación. Y el mensaje para los jóvenes es poderoso. No hay que huir de los problemas, hay que enfrentarlos con creatividad. Al otro lado del mundo, en Tailandia, el problema no eran algas marinas, sino los cartones de leche y jugo que millones de personas consumen a diario. Esos empaques, conocidos como cartones Tetra Pak, tienen una estructura compleja compuesta de papel, plástico y aluminio. Son prácticos para conservar líquidos, pero su reciclaje es notoriamente difícil. Durante décadas, toneladas de estos envases terminaron en vertederos o incineradoras, pero una alianza inesperada entre una multinacional y una empresa local cambió la historia. El proceso inicia recolectando montones de cartones usados. Tras una limpieza básica, se someten a un tratamiento especial que separa las fibras de papel del plástico y el aluminio. Luego se prensan y transforman en láminas duraderas que pueden cortarse en tejas para techos o moldearse en ladrillos. Lo fascinante es que estos materiales resultan resistentes al agua, al calor y a las inclemencias del tiempo. Casas que antes tenían techos de lámina metálica que se oxidaban o calentaban en exceso, ahora disfrutan de techos hechos con cartones reciclados que mantienen el interior fresco y reducen costos energéticos. Visualiza un pequeño poblado tailandés donde los techos brillan bajo el sol, no por ser metálicos, sino por estar hechos de un material compuesto que alguna vez fueron cartones en manos de niños y adultos. Cada gota de leche consumida ahora es parte de una vivienda. El ciclo de consumo se cierra de una manera inesperada y poderosa. Además, la colaboración entre la gran empresa y el socio local muestra que el reciclaje a gran escala requiere cooperación.
No se trata solo de emprendedores aislados luchando contra la corriente, sino de alianzas que suman recursos, conocimientos y alcance para transformar sectores enteros. La belleza de esta iniciativa está en el impacto social. Comunidades que antes carecían de viviendas seguras ahora pueden acceder a materiales resistentes y económicos. Familias que sufrían con techos que goteaban durante las lluvias monzónicas ahora duermen tranquilas. Cada cartón reciclado no solo evita basura, también contribuye a levantar un hogar. Y para la empresa local, este proyecto se convierte en un negocio rentable, porque la demanda de materiales de construcción nunca desaparece y el suministro de cartones usados es constante. Detrás de cada ejemplo hay una lección que resuena más allá de la técnica. En México, el mensaje es que hasta lo que el mar arroja puede ser aprovechado con creatividad. En Tailandia, la enseñanza es que problemas de larga data pueden resolverse si hay voluntad de colaborar. Ambos casos muestran que el reciclaje ya no puede verse como un acto aislado de buena voluntad ambiental. Es un motor económico, un generador de empleo, un factor que puede elevar la calidad de vida de comunidades enteras. Las imágenes se multiplican, playas limpias transformadas en barrios habitables, montones de cartones convertidos en techos seguros, familias que recuperan dignidad gracias a materiales que nacieron de residuos. La narrativa es tan poderosa que resulta imposible no preguntarse qué otros problemas cotidianos podrían convertirse en oportunidades. Tal vez las montañas de ropa desechada que saturan mercados de segunda mano, tal vez los restos de construcción que se acumulan en ciudades en crecimiento, quizá incluso los residuos electrónicos que se multiplican en vertederos modernos. Cada uno de ellos representa un reto y al mismo tiempo una mina de oro escondida para quienes se atrevan a innovar. El impacto emocional de estas historias es profundo, porque nos recuerdan que no estamos condenados a repetir los mismos errores de consumo y desecho. Tenemos la capacidad de reinventar el sistema, de construir un modelo económico que no dependa de explotar sin cesar recursos vírgenes, sino de reutilizar lo que ya existe. Al final del día, lo que estos emprendedores hacen es devolvernos la esperanza. Demuestran que incluso en medio de crisis ambientales y económicas, siempre hay margen para la creatividad, siempre hay un espacio para darle la vuelta a la realidad. Y esa esperanza es contagiosa porque cuando una persona en Kenia, México o Tailandia lo logra, inspira a miles más a intentarlo en sus propios contextos. Imagina el futuro si multiplicamos estas iniciativas, ciudades enteras construidas con materiales reciclados, cadenas de valor que emplean a millones de personas en lugar de relegarlas a la marginación, ecosistemas que comienzan a regenerarse porque la presión sobre ellos disminuye. No es una utopía, es una posibilidad real si más personas se suman. Los casos de México y Tailandia dejan claro que los residuos pueden ser la base de una nueva era industrial. Una era donde la palabra basura desaparece de nuestro vocabulario y es reemplazada por recurso. Una era donde los emprendedores no solo buscan ganancias, sino que entienden que la sostenibilidad también puede ser rentable. Una era en la que las nuevas generaciones no crezcan con la idea de que la economía y el medio ambiente son enemigos, sino aliados. En África Occidental, específicamente en Costa de Marfil, la realidad de miles de niños es crecer sin aulas adecuadas. Imagina una comunidad donde los pequeños caminan kilómetros para asistir a una escuela improvisada bajo techos de lámina oxidados o en cuartos abarrotados, donde el calor y la lluvia hacen casi imposible aprender. Más de 1 millón de niños se enfrentan a esa situación. Al mismo tiempo, las calles y basureros del país se llenan de plástico desechado. Botellas, empaques, restos de envases se amontonan en zanjas, contaminando ríos, bloqueando drenajes, creando un panorama de abandono. Dos problemas que parecen no tener relación se cruzan en un punto inesperado gracias a una empresa que nació con una idea simple pero poderosa: tomar ese plástico y transformarlo en ladrillos modulares. El proyecto, impulsado por conceptos plásticos, parte de una lógica sencilla y al mismo tiempo revolucionaria. ¿Por qué no usar lo que sobra para resolver lo que falta? Los recolectores de basura, que normalmente sobreviven vendiendo plásticos a precios ínfimos, ahora tienen un comprador dispuesto a pagarles de manera justa por materiales que antes nadie quería. Ese plástico se lleva a una planta donde se limpia, se tritura y se somete a un proceso que lo convierte en bloques diseñados para encajar como piezas de Lego.
Cada ladrillo es liviano, resistente y fácil de manipular, lo que permite que personas sin experiencia en construcción puedan levantar una pared en cuestión de horas. Visualiza un terreno vacío en un pueblo costero de Costa de Marfil. Un grupo de voluntarios y vecinos se reúne. En lugar de mezclar cemento o levantar ladrillos pesados, simplemente van apilando los bloques plásticos que encajan unos con otros. En pocos días un salón completo toma forma. Donde antes había un espacio vacío, ahora hay un aula con paredes firmes, un techo seguro y ventanas que dejan entrar la luz. Los niños entran con asombro, mirando las paredes de colores que sostienen su nuevo salón de clases. No necesitan entender la tecnología detrás para sentir el cambio. Por primera vez tienen un lugar digno para aprender, protegido de la lluvia, del viento y del calor. El impacto va más allá de lo educativo. Cada ladrillo representa plástico que ya no está contaminando calles ni mares. Cada bloque es ingreso para una familia que recolecta basura. Cada escuela construida es una inversión en el futuro del país, porque sin educación no hay posibilidad de desarrollo. Y lo mejor es que el sistema es escalable. No depende de importar materiales caros ni de infraestructura compleja. Depende de algo que sobra en todas partes: plástico. Depende de la voluntad de comunidades enteras que deciden que ya no quieren vivir rodeadas de residuos. El modelo de negocio es sólido porque combina impacto social, ambiental y económico. La empresa gana al vender los ladrillos, las comunidades ganan al tener escuelas y empleos, y el medio ambiente gana al reducir toneladas de contaminación. Este tipo de proyectos nos obliga a repensar lo que creemos que es basura. ¿Cuántas veces tiramos una botella sin pensar a dónde irá a parar? En Costa de Marfil, esa misma botella puede convertirse en parte de un aula, en parte de una oportunidad para un niño. Y si allí es posible, ¿por qué no en otros países? La imagen final es poderosa. Niños que antes se sentaban bajo techos improvisados, ahora levantando la mano en aulas de plástico reciclado, maestros enseñando con orgullo, comunidades enteras viendo en esas paredes de colores una señal de esperanza. Es un recordatorio de que la innovación no siempre viene de laboratorios sofisticados. A veces surge de la necesidad y del ingenio de personas que se niegan a aceptar la realidad tal como es. Cuando uno conecta las historias de Kenia, Nigeria, México, Tailandia y Costa de Marfil, se revela un patrón. No son casos aislados ni anécdotas pintorescas, son señales de un movimiento global que está creciendo, una revolución silenciosa que está cambiando la forma en que vemos los residuos, ya no como basura, sino como recurso, ya no como símbolo de fracaso, sino como punto de partida para soluciones rentables. Cada emprendedor de residuos demuestra que se puede ganar dinero y al mismo tiempo resolver problemas urgentes, que la innovación no está reservada para gigantes tecnológicos, sino que también puede florecer en un garaje, en un taller improvisado, en una comunidad que decide decir basta. Imagina un futuro donde los vertederos se vacían porque todo lo que llega allí es reutilizado, donde los océanos comienzan a regenerarse porque el plástico deja de acumularse, donde las ciudades se construyen con materiales reciclados que no solo son más baratos, sino más resistentes y eficientes. Ese futuro no es ciencia ficción, está comenzando a construirse hoy, ladrillo a ladrillo, adoquín a adoquín, bloque a bloque. La narrativa de la basura ha cambiado. Lo que antes era sinónimo de contaminación ahora es oportunidad. Lo que antes representaba un problema insuperable ahora es la base de una economía circular que puede sostener a millones de personas. Estos emprendedores nos recuerdan que cada problema contiene en su interior una posibilidad, que cada residuo puede transformarse si tenemos el valor de verlo con otros ojos. Y sobre todo, nos recuerdan que el futuro no está escrito, que podemos elegir entre seguir acumulando desechos o empezar a construir con ellos. Este es un llamado a la acción. El mundo está lleno de retos, pero también está lleno de personas capaces de enfrentarlos con ingenio. Tal vez ahora mismo, mientras escuchas esta historia, pienses en tu propia ciudad. ¿Qué residuos abundan allí? ¿Qué problema parece imposible de resolver? Quizá ahí mismo se encuentra la idea que cambiará tu vida y la de muchos otros. No necesitas ser millonario ni tener acceso a tecnología futurista. Necesitas observar, preguntarte y atreverte a dar el primer paso. En el futuro, los libros de historia no solo hablarán de la revolución industrial o de la revolución digital. Hablarán también de la revolución de los residuos, un movimiento que comenzó con personas comunes que se negaron a aceptar que la basura debía ser el final de un ciclo.
Será recordada como la era en la que aprendimos a ver valor donde antes veíamos desperdicio, como el momento en que decidimos que sostenibilidad y prosperidad no eran enemigos, sino aliados inseparables. Y aquí es donde tú entras en la historia, porque escuchar estas narrativas es inspirador, pero lo verdaderamente transformador es decidir qué harás con esa inspiración. ¿Seguirás viendo la basura como un problema lejano o comenzarás a pensar en ella como una oportunidad de negocio, de innovación, de impacto? No importa si empiezas pequeño, lo importante es empezar, tal vez con una idea en tu garaje, con un prototipo en tu taller, con una conversación en tu comunidad. Lo esencial es dar el primer paso. Si este mensaje resonó contigo, si estas historias te hicieron pensar diferente sobre los residuos, es el momento de unirte a esta revolución. No dejes que la inspiración se quede en un video, llévala a la acción. Piensa en lo que puedes hacer tú, en lo que pueden hacer tus amigos, tu familia, tu barrio. Cada gesto suma, cada innovación importa, cada emprendedor cuenta. Recuerda que el futuro de los negocios y de la sostenibilidad no se escribe en oficinas lejanas, se construye aquí y ahora, con decisiones valientes. Así que no pierdas tiempo. Empieza a observar tu entorno con nuevos ojos, porque la próxima gran idea puede estar escondida en lo que hoy consideras un desecho. Si este video te inspiró, te invito a que te unas a nuestra comunidad. Suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y comparte este contenido con alguien que necesite escuchar que sí es posible cambiar el mundo con creatividad. Deja en los comentarios la palabra revolución si estás listo para ser parte de este movimiento global que está transformando basura en oportunidad, residuos en riqueza, problemas en soluciones. Juntos podemos construir un futuro donde cada ladrillo, cada adoquín y cada bloque cuenten una historia de ingenio, esperanza y sostenibilidad. Y recuerda, en Riqueza Real México creemos que la verdadera riqueza no se mide solo en dinero, sino en la capacidad de crear valor donde otros solo ven problemas. Estas historias nos muestran que las oportunidades más rentables del futuro estarán en proyectos que unan negocio con sostenibilidad, porque invertir en ideas que transforman residuos en recursos no es caridad, es estrategia. Si quieres más contenido como este, suscríbete al canal, activa la campanita y acompáñanos cada semana a descubrir cómo puedes construir tu libertad financiera mientras contribuyes a un mundo mejor. Comparte este video con alguien que necesite inspiración y déjame en los comentarios la palabra riqueza si estás listo para ser parte de esta revolución.